Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y qué bueno que no ingresaron a la estadística. Hoy es lunes, comenzamos una semana interesantísima desde el punto de vista periodístico, no necesariamente como para tirar cohetes, pero la realidad hay que asumirla. Y en ese sentido, por supuesto, entran en juego numerosos factores de los cuales hemos hablado. Volveremos sobre ellos, además, porque la realidad contundente geopolítica que están tratando de aplicar contra nuestro país no importa que no sea justificada, no importa lo maquiavélico que sea, con el energúmeno en la Casa Blanca que quiere ejercer como comandante en jefe, que eso viene con el cargo, y con los hermanitos a los que le dimos libertad, porque las nuestras son las únicas fuerzas armadas que para cruzar la frontera fue solo para darle libertad a 5 naciones del continente, ¿no? Pero desde luego hay factores, hay gente que tiene una etiqueta de precio colgada, a veces se ve, a veces no, y también hay gente con una pésima escala de valores éticos. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque esa es la realpolitik, para decirlo al viejo estilo, como quiera que sea. Lo que tenemos hoy para hacer el raconto es que con la realidad tan cruda de la geopolítica, la hermana RT nos muestra fotos de Guaidó con paramilitares que confirman el vínculo con una de las bandas más sanguinarias de Colombia. Según el defensor de los derechos humanos colombiano Wilfredo Cañizares, los rastrojos habrían intentado acabar con la vida de Iván Pozo Pedroso, uno de sus miembros, y el fiscal general venezolano Tarek William Saab publicó en su cuenta de Twitter la información divulgada por Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en el norte de Santander, una organización en defensa de los derechos humanos, sobre el presunto intento de homicidio de uno de los miembros de los rastrojos, que fue fotografiado con el diputado opositor Juan Guaidó. La oportunidad es que la comunidad internacional debe conocer cómo operan los asesinos narcoparamilitares, los rastrojos, escribió William Saab. En opinión, las fotografías no fueron simples imágenes, sino parte del vínculo entre diputado opositor y una de las bandas más sanguinarias de Colombia, que ya es decir mucho, ¿no? Cañizares divulgó en su cuenta Twitter que Iván Pozo Pedroso, alias Nandito, habría escapado de un intento de homicidio hecho por la misma organización paramilitar a la que pertenecía, y aseguró que 4 miembros de su familia fueron asesinados en represalia. ¿Están eliminando testigos del cruce legal del señor Guaidó a Colombia?, se preguntó el Trino. Bueno, así las cosas, la ampliación de los detalles van abundando, ¿no? El director de la Fundación de Defensa de los Derechos Humanos publicó el pasado jueves en sus redes sociales las imágenes del parlamentario junto a Albeiro Lobo Quintero, alias Brother, y John Jairo Durán, conocido como El Menor, ambos líderes de los rastrojos detenidos en junio pasado. El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, informó sobre la captura por parte de las autoridades venezolanas de Jesús Batista Rivera, alias El Negro, quien presuntamente era miembro de los rastrojos. Gran trabajo el de Bernal en todos los órdenes. La captura fue hecha en el municipio de Evia, ubicado en la ciudad de La Fría, a unos 40 minutos de Puerto Santander, en Colombia, donde se localizó un puesto de observación paramilitar en una trucha que conduce al río Grita, ubicado por el lado venezolano. Bernal afirma que Batista Rivera tenía en su poder municiones, vestimenta de las fuerzas militares de Colombia y una libreta con información relacionada con los rastrojos. Tras la aparición de las imágenes de Guaidó con miembros de los rastrojos, la justicia venezolana abrió una nueva investigación contra el diputado por su presunta vinculación con el grupo narco paramilitar. Según la Fiscalía, esta organización criminal coordina entradas de
político opositor a Colombia, el pasado 22 de febrero, cuando se dirigía al concierto Venezuela Aid Live, que se llevó a cabo un día antes del intento fallido del ingreso de la llamada ayuda humanitaria. La foto es contundente, ¿no? Por su parte, el autoproclamado presidente encargado desestimó los señalamientos, afirmando que desconocía la identidad de las personas con quien posó para estas fotos, debido a que ese día se había tomado miles de otras fotos. En su opinión, esas imágenes buscan desviar la atención de la acusación que ha hecho Bogotá sobre el supuesto apoyo de Caracas a grupos guerrilleros que se encontrarían en su territorio. Vaya caradurismo. Por su parte, el presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que las explicaciones del parlamentario es que reconoce como presidente encargado eran satisfactorias. Sin embargo, el propio Carrizales ha aseverado que las autoridades colombianas participaron de la acción para ingresar a Guaidó en ese territorio en colaboración con los grupos de crimen organizado. De igual manera, el comandante del Ejército Nacional Colombiano, Nicasio Martínez, ha negado la participación del cuerpo castrense en el traslado del diputado venezolano y ha dicho que es el propio Guaidó o las personas que están capturadas quienes deberían dar explicaciones sobre las imágenes, recoge W Radio. ¡Viva la democracia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El tradicional grito, celebración del Día de la Independencia en la Ciudad de México con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en la plaza central de la ciudad y multitud de personas. ¿De dónde vienen? Venimos desde California. ¿Qué nos motivó? Precisamente porque confío mucho en este presidente y ahora siento que sí va a ser un cambio original, algo digno, algo por todos. Por supuesto, la Plaza del Zócalo es el epicentro y el trabajador de 40 años de la instalación de la corrección de California de Estados Unidos, Alejandro Rubio Mondragón, estaba por allí y decía: venimos para crear recuerdos, formar parte del cambio, formamos parte de la cuarta generación y vinimos porque estamos muy orgullosos de ser mexicanos, venimos de California, Estados Unidos, realmente confío en el presidente López Obrador. Nos gusta y venimos a apoyar al presidente, al licenciado Manuel López Obrador. Siento que va a haber algún cambio original, algo digno, algo para todos. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y enhorabuena que así sea. Fuegos artificiales en el cielo, la Catedral Metropolitana, por supuesto, uno de los emblemas. All the neon signs are pretty cool, and I like how President. Viene de Veracruz, un granjero de 56 años. No he estado aquí, vine hace 35 años, he estado aquí en el Zócalo, pero hay más libertad con el nuevo gobierno y estamos aquí porque nos gusta. Vinimos a apoyar al presidente Manuel López Obrador. How the country's working today, so I think it was a really cool experience. Vine hace 35 años, dijo el hombre. Bueno, la Plaza del Zócalo en esta circunstancia como esta es espectacular, ¿no? Un estudiante de la Universidad de Guadalajara, en Japón, Kareku, también daba su opinión. Bueno, cambiemos de ámbito. Partidos israelíes compiten por el voto árabe en un intento por derrocar a Bibi Netanyahu. Bueno, estas son las elecciones. Jefe del partido, Ayman Odeh, dice: en el mensaje principal es que somos un gran grupo fuerte. No ha habido ningún primer ministro que haya incitado contra los árabes tanto como Benjamín Netanyahu. No ha habido ningún primer ministro con planes de eliminar la causa palestina y deslegitimar a los árabes, que somos ciudadanos, como Benjamín Netanyahu. Nadie como él, ¿no? Si votamos 65% o más, esto significa que queremos expresar nuestra voluntad
y ganaremos a Netanyahu. Queremos un gobierno correcto y objetivo. Por eso hay que tener esta atmósfera de unidad, no de división. Bueno, Jerusalén y jefe de la lista conjunta de los partidos árabes, Ayman Odeh, mostrando la actitud y las posiciones contra el Likud para instalar las cámaras en las votaciones del día de las elecciones, miembro del Likud alegando con Odeh, judío que tiene un sentido crítico en esto, y además con la fiesta centrista de azul y blanco. El director adjunto de la ciencia de inteligencia del Mossad de Israel dijo, era candidato por el centrista azul y blanco, ¿no? Un partido nuevo aquí en Tiguador, daba su punto de vista en una situación que se está volviendo bastante tensa, especialmente para el Bibi Netanyahu. Todos los ciudadanos de Israel somos de igual y todos deben sentirse como tales. Todos necesitamos sentir que Israel es su Estado y por eso creo muy importante ir a los votantes árabes y decirles, miren, sabemos que la situación no es tan buena, tienen la oportunidad de votar por un gobierno que sea diferente y darle valor a Kahol Lavan, en hebreo azul y blanco, y es que necesitamos trabajar también para ti, para que todos se sientan iguales. تقدر تتعايش معه وفي عندك قوة تأثير لأنه في ميرتس فيش عندنا الحاجز النفسي. Un candidato árabe a la fiesta del izquierdismo de Meretz, Zawid Reich, decía, votar por Meretz se basa en principios, se basa en ser parte de una sociedad. Además, estás votando por Meretz en un campo democrático. Eso tiene consuelo en la conciencia, basado en un discurso político en el que se puede vivir y también llegar al poder si es necesario. Influencia del Meretz. No tenemos la barrera psicológica de estar atados a lo que digan todos los gobiernos, pero queremos salir adelante. Por parte del Meretz izquierdista Isaac Barev dice, si la lista logra unirse, obtiene 5 escaños. Espero que tengan 5 escaños, y esto es un partido democrático y un gobierno de 5 escaños es una ecuación simple, difícil, ¿no? Por lo menos, bueno, ahí se estaban acalorando. El vocero del Parlamento, Yuri Edelstein, anunciando el proyecto controversial del Estado Nacional que fue aprobado en la mesa directiva por 62 a 55 con 2 abstenciones. Sobre todo esto, el turista caminando por la playa en la antigua ciudad de Jaffa, varias personas con las banderas en el anterior, y esto es lo reciente en Israel, 2 de septiembre de 2019, ciudadanos árabes como Ismael Abu Shadeh, sentado en su casa, diciendo, tenemos más de 950.000 votos, podemos voltear el país. Si el 70% de nosotros votamos, podemos hacer algo. Tiene 94 años. Y en una entrevista en curso dijo, lo más fuerte que puedo es lo que hago. El pueblo árabe en Israel, ya sea cristiano o musulmán, tiene que ir a votar, por el amor de Dios. Vote y no sea perezoso. 94 años y sigue militando. Electoral que presenta al hijo de Ismael Abu Shadeh, candidato para el partido de la lista conjunta. Y en Jerusalén, bueno, Benjamin Netanyahu, en la reunión de gabinete, Bishai Mandelblit, el abogado general de Israel, asisten a la reunión. Y Israel, primer ministro Netanyahu, decía, los problemas electorales deben resolverse antes de las elecciones. ¿Cuándo quieren que los arreglemos? ¿Después de las elecciones? No, hay necesidad de arreglos especiales, no se necesita entrenamiento especial.
No se necesita equipo especial. Cualquier monitor puede filmar con un celular de su teléfono y es lo que sucede con toda nuestra esfera. Todos filman, todo está en la historia y además todos tienen pruebas e imágenes de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si están filmando con las cámaras, ¿por qué los colegios electorales son los únicos lugares donde no se puede filmar para elecciones limpias, simples, justas, transparentes y correctas? En el Fahm, Israel, lo que intenta quitar la cámara, las camisas que representan al Likud en las estaciones de votación, que es una manera de propaganda indirecta e inducida. Un hombre con cámara que se le pide que deje la estación de votación, que no puede usarla. Y la historia es que los relatores del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en las elecciones del próximo martes han cortejado a la minoría árabe de Israel con la esperanza de un fuerte cambio. El presidente Erdogan de Turquía se reúne con el presidente iraní Hassan Rouhani. Importante reunión esto, ¿eh? Y esto en Ankara, Turquía, 16 de septiembre de 2019. Presidente turco Tayyip Erdogan y el presidente iraní Hassan Rouhani. Y la historia es que el presidente Tayyip Erdogan sostuvo conversaciones bilaterales con el iraní Hassan Rouhani y antes de la cumbre tripartita sobre Siria que se centrará en la región de Idlib. Mientras tanto, los ataques a las instalaciones petroleras sauditas también son noticia. Y Ali Ahmed, director del Instituto de Asuntos del Golfo, dice, definitivamente no hay nada que Irán está apoyando al Ansar Allah. To the American and British. Y no es el secreto de que lo hemos sabido por mucho tiempo, pero algunos comparan ese apoyo con los estadounidenses y británicos y los apoyos franceses, canadienses y de otro tipo de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos, que están obteniendo realmente, que se están comparando con el 10 y no con el 100. Entonces están apoyando estos drones diseñados por Irán, producidos en Yemen, y están diseñados por Irán, y es muy natural que los yemeníes busquen armas. Si los estadounidenses les venden estos drones, entonces creo que los habrían comprado en los Estados Unidos, por lo que no es un problema para Irán que esté involucrado. No es esa la pregunta. Lo que estamos aquí, tenemos un intento de hacer lo que sea básicamente algo que evite una guerra entre sauditas e Irán, y no lo hemos logrado hasta ahora. Aquí la situación es demasiado tensa. El archivo muestra a Arabia Saudita, en fecha desconocida, instalaciones petroleras de Saudi Aramco, que es gigantesca. Y aquí Ali Ahmed, director del Instituto de Asuntos del Golfo, dice, debemos recordar que es un hecho que la primera entidad en usar drones en el Medio Oriente con fines militares fue los Estados Unidos. Y los han estado usando en Yemen por más de 10 años y luego Israel también usó mucho. Entonces, por supuesto, otros estados y actores no estatales los usan, incluido ISIS y Al-Qaeda. Por lo tanto, los iraníes son en realidad uno de los últimos jugadores en este juego, en los juegos de los drones, porque estaban en el extremo receptor y creo que buscaron, y será tal vez algo bueno para ellos. 2008 predicting Abqaiq will be attacked, and I know the area very well, and you know the specificity of this largest processing plant in the world for oil. Ali Ahmed, director del Instituto de Asuntos del Golfo, dijo, realmente hablé en un artículo en 2008 prediciendo que Aramco podría ser atacado y conozco muy bien el área y la especificidad de esta planta de procesamiento, la más grande del mundo para el petróleo. Esto realmente y efectivamente cambia todo el juego. Incidente importante en el mundo árabe para Arabia Saudita y Yemen, y reducirá la producción de Arabia Saudita durante al menos un año. Limitará la capacidad para usar el petróleo como arma y en realidad beneficiará a países como Estados Unidos, Rusia e Irán, o el productor de petróleo en Canadá, porque ahora el petróleo es más difícil de obtener. Estos son archivos de Riad y Arabia Saudita en fecha desconocida. Rouhani de Irán dice que los ataques de Aramco fueron respuesta recíproca de Yemen. Aquí tenemos a Hassan Rouhani. En Ankara, Turquía, el presidente Hassan Rouhani decía, el pueblo yemení está ejerciendo legítimo derecho de defensa. Los ataques son recíprocos y la solución principal es detener estos ataques. La solución para la crisis yemení también es política y creemos en eso. Mientras tanto, hay personajes importantes acá, ¿no?
el presidente ruso Vladimir Putin diciendo: estamos listos para proporcionar asistencia respectiva a Arabia Saudita para proteger a su país y a su gente, y sería suficiente para que el liderazgo político de Arabia Saudita tomara una sabia decisión del gobierno que hicieron los líderes de Irán en su tiempo, comprando los S-300. Esos son unos misiles muy importantes. Como lo hizo el presidente turco Tayyip Erdogan, al comprar estos sistemas de defensa aérea y el S-400 Triumph de Rusia, podrá asegurarse cualquier instalación en Arabia Saudita. Bueno, la historia es que un ataque contra las instalaciones petroleras de Aramco en Arabia Saudita fue una medida recíproca del pueblo yemení a los ataques contra ese país, dijo el presidente iraní Hassan Rouhani, lunes 16 de septiembre, horas después de que una coalición liderada por Arabia Saudita dijo que los ataques se llevaron a cabo con armas iraníes. En una conferencia de prensa en Ankara, Rouhani dijo que el pueblo yemení ejerció su legítimo derecho a la defensa. Y hablando de la misma conferencia de prensa, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Moscú estaba listo para ayudar a Arabia Saudita y reiteró la oferta. Irán dice que está listo para trabajar por la paz de Yemen en la ONU. Vocero del gobierno de Ali Rabeí, con una conferencia de prensa, decía: la República Islámica de Irán está totalmente preparada para cooperar con la ONU y todos los países interesados en mantener la paz y volver la estabilidad a Yemen y a la región. Por la presente, declaramos esto enfáticamente. Periodistas, operadores de cámara saliendo de la conferencia de noticias, y la realidad aquí es que las tensiones no ceden y eso flota en el aire. ¿Cuál es la situación? Es lo que muchos quisieran identificar de una manera correcta, pero la realidad es otra. Humo que se levanta sobre instalaciones de Aramco. Si la historia dice que Irán está listo para cooperar en las Naciones Unidas y en los países que buscan la paz y la estabilidad en Yemen y la región, lo dijo un vocero iraní, después de los ataques de fin de semana a sitios petroleros sauditas reclamados por fuerzas yemeníes alineadas con Teherán. Ahí vemos las consecuencias en tomas nocturnas. La tensión general en la región del Golfo, los productores de petróleo se han intensificado dramáticamente este año, después de que Trump impuso severas sanciones de Estados Unidos a Irán con el objetivo de detener por completo sus exportaciones de petróleo. En todo caso, el movimiento Houthi, alineado con Irán, que controla la capital de Yemen, se atribuyó la responsabilidad del ataque que dañó la planta de procesamiento de petróleo crudo más grande del mundo. Irán negó vinculación. Bassam Tajeldine, ingeniero civil, especialista en gerencia de gas, analista internacional, colaborador permanente de medios impresos, de páginas web, televisión y radio. Vean los drones. Vean los drones. Ojo por ojo, diente por diente. Este sábado las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron con 10... Bueno, el hombre que elabora permanentemente para medios impresos, páginas web, televisión y radio, experto en temas de Medio Oriente, tema principal a tratar con expertos es Arabia Saudita, Yemen y el ataque con drones a la petrolera Aramco. Y aquí lo tenemos. Y como aquí lo tenemos, déjenme preguntarle. Bienvenido, compañero. Estábamos haciendo con muchísimo gusto. Gracias, Walter. Bienvenido a bordo. Con muchísimo gusto una variación de nuestra pauta para poder dialogar contigo, que no solo siempre es un gusto, sino que además es muy pedagógico y esperamos que así lo consideren, como es costumbre, nuestros televidentes. Y quiero decirte en este sentido, ¿qué opinión te merece la acción de Yemen en el marco de la guerra contra este país, los objetivos civiles, escuelas, hospitales, mercados? Se ha realizado por 5 años, Arabia Saudita en coalición con algunos países que ya se han retirado de esa agresión, y con armas provistas, cuando no, por Estados Unidos, pero también por España. ¿Cómo se explica eso? Se están vengando de la ocupación, de la vieja historia de la ocupación árabe de la península ibérica. No es para reírse, ¿no? Pero hay que tomárselo con calma esto. Bienvenido. Gracias, maestro, por esta nueva invitación. Lo de maestro es que somos colegas. Pero usted es el maestro. Gracias. Se puede decir mucho, Walter, y sobre todo resalta la gran hipocresía de Occidente en este caso. Primero, de ocultar
la guerra que vive, el genocidio que vive el pueblo yemení, junto al pueblo palestino, pero en este caso el pueblo yemení. Un genocidio preparado por Estados Unidos, Israel, utilizando a su lacaya monarquía en la región, Arabia Saudita, y a los grupos fundamentalistas para destruir ese pueblo y apoderarse de sus recursos y sobre todo del control del estrecho de Bab al-Mandeb, donde circulan casi todas las mercancías, petróleo, etc. Es otro yugular como el estrecho de Hormuz. Sí. Tal vez más importante. Sí. Todos los estrechos son importantes para Estados Unidos y su geopolítica. Apoderarse, destruir primero ese pueblo, apoderarse, pero sobre todo la gran hipocresía de ocultar aquello y decir hoy, pobres Arabia Saudita, están siendo atacados, y ignorar lo que está viviendo aquel pueblo, el derecho de aquel pueblo a defenderse y a propinar semejante respuesta a lo que en el fondo para la monarquía y Estados Unidos y los grandes intereses fácticos es lo más importante. No son los muertos yemení, los niños, los jóvenes, los ancianos, la destrucción de todo un pueblo. Eso no es importante. Importante es el recurso, claro, el petróleo. Lo demás es un daño colateral. Sí, la industria petrolera, eso es lo más importante. Aquello no importa. Entonces resalta esta gran hipocresía de los grandes medios internacionales al respecto. Se lamentan por la pérdida en las industrias que lograron asestar un duro golpe. Ya se eleva la razón de la resistencia yemení a no solo ser hoy una minúscula resistencia en un país invadido, agredido por Estados Unidos, naturalmente utilizando Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, sino ya pasó a tener otra categoría ya. Ya es una resistencia con una capacidad de resistencia, valga esa redundancia, formidable, capaz de propinar un importante daño a la infraestructura energética de la región controlada por los Estados Unidos, pero sobre todo una fuerza capaz ahora con este hecho de disuadir al enemigo, de detener esta agresión en Yemen, porque en el fondo no hay forma, Walter, maestro, de detener esta agresión en Yemen, en Palestina, en Siria, en Irán, si no es mostrando la fuerza, si no es responder con una fuerza semejante, si no es a través de estos sistemas misilísticos o de drones, capaz de engañar las fuerzas satelitales, radares del enemigo y propinar un daño allí, en sus propias tierras. Yo creo que se eleva la característica, la caracterización, la razón de la resistencia yemení a ser ya un enemigo respetable, y quizás con esto, Walter, que era muy necesario. Pequeño detalle, la gente ignora que los drones que se utilizan para bombardear son del tamaño de un avión de caza y tienen toda la tecnología moderna, no son los dronecitos de los aficionados, ¿no? Sí. Son tremendos aviones con toda la capacidad, excepto que están manejados a control remoto. Y con eso no te interrumpo. Sí, días antes, la resistencia yemení había mostrado por varios medios la exhibición de drones que tenía utilizado, que había venido utilizando y que tenía pensado utilizar, en caso de que la agresión siguiese contra ese pueblo. La arrogancia, la prepotencia y muchas veces también la ingenuidad, producto de la prepotencia de esa clase monárquica medieval que domina Arabia Saudita, los llevó a este punto. Creo que se ahogaron en su propia arrogancia, no vieron la capacidad de su enemigo, en realidad de un pueblo víctima, de una resistencia genuina, de una resistencia con una moral que ha venido incrementándose en los últimos años y que se ha ganado el aprecio de todos los pueblos de la región. Y por qué no, la colaboración de varios pueblos de la región para que esta resistencia no era necesario. Y así lo concibe Irán, que participe directamente un país que está siendo
agredido por Estados Unidos y amenazado por Israel, por Arabia Saudita, no era necesario que participase directamente. Cuando el mundo, ahí está la otra razón de la hipocresía mundial, Además, ¿qué combina? arma a Arabia Saudita con cualquier cantidad de tipos de armas, valga eso. Además, le sobra chequera para pagarlo, ¿no? Sin duda. España, Estados Unidos, dota a Arabia Saudita de misiles, sistemas de radares estratégicos, etc. Patriot, los famosos infalibles, decían ellos, sistema Patriot, que demostraron ser verdaderamente obsoletos e inservibles. Esa famosa cúpula de hierro, que ya se demostró en Israel, que no era posible detener inclusive misiles de fabricación casera que hacen los palestinos para responder a la agresión israelí. ¿Cómo iba a ser posible entonces detener a estos drones poco más avanzados que aquellos caseros que hacen la resistencia palestina? Se demostró que este sistema es completamente vulnerable y que por tanto en este juego de la venta de armas, las armas estadounidenses y españolas que habían servido, se habían servido para dotar a Arabia Saudita en su juego de guerra contra el Yemen, resultaron ser completamente ineficientes. Ha perdido hoy, y queda demostrado también, en este mercado de las armas, ha perdido Estados Unidos un gran negocio que tenía, demostrando la supuesta infalibilidad, es decir, lo infalible que eran los sistemas Patriot. Ahora, en este negocio, lo decía Putin, presidente de Rusia, en esta reunión en Ankara, que le ofrecía, obviamente no los va a comprar, ni los va a poder comprar a Arabia Saudita porque no tiene la autorización de Estados Unidos, que le ofrecía a Arabia Saudita los sistemas misilísticos antiaéreos que dispone Rusia, que son mucho más efectivos y lo han demostrado en las bases militares en Siria, que son diariamente atacadas por drones, y ninguno de estos drones han podido penetrar el área de los radares rusos y han podido efectuar con éxito ninguno de estos ataques. Algo que les cuesta bastante informar a los medios occidentales. Sí, de hecho no lo dicen porque aquellos sí son verdaderamente efectivos, sí han logrado detener estos ataques con drones que diariamente, casi todos los días, los grupos terroristas lanzan contra las bases militares rusas, pero en esta ocasión Estados Unidos ya no va a tener, creo, se le cayó un mercado en este sentido de la venta de armas, de la venta de estos misiles y de sus sistemas de radares que demostraron ser completamente ineficientes frente a unos drones pequeños y otros no tan pequeños. Decías tú, del tamaño de un avión. No, los que tiene de última generación Estados Unidos y los viene desarrollando hace años son del tamaño de un F-16, por decirte algo, ¿no? Y tienen toda la velocidad, la maniobrabilidad. Lo único que no tienen es el piloto. Nadie está sufriendo de maniobras que con la fuerza ajena aguantaría un ser humano, ¿no? Pero ahora hacen con ellos lo que quieren. Ahora, el juego económico de la guerra también. Lanzar un misil Patriot que cuesta cerca de $1 millón contra un dron pequeño, casero, prácticamente muchos de ellos hechos sin mucha tecnología incluida. Es un juego de guerra económicamente poco rentable para también Estados Unidos, para todo este complejo militar. No está en la posición Arabia Saudita de hacer frente en este escenario de guerra, de guerras de guerrilla, de guerras asimétricas, a una guerrilla, a una fuerza de resistencia capaz de hacer frente y de llevar adelante hasta las últimas consecuencias sus propósitos. Y en este caso lo ha demostrado con éxito y creo que debemos de celebrarlo. Lo que ha hecho la resistencia yemení frente a la agresión saudita. Que el mundo se lamente por lo ocurrido en Arabia Saudita, para que sea ético y moral aquella lamentación, valga decirlo así, deben de lamentarse primero por los muertos, niños, mujeres, hombres yemení, que han vivido un verdadero genocidio por parte de Arabia Saudita. ¿Qué interés había en llegar a este extremo? ¿Qué busca Arabia Saudita en este sentido? Creo que se les fue de la mano, Walter, lo comentábamos hace poco. Sí.
Yo no termino de entender y me cuesta aceptar que se hayan metido en semejante problema y en la forma que lo hicieron. Creo que hay un príncipe, no estoy convencido, hay un príncipe heredero, Mohammed bin Salman, un príncipe loco, que se le ha ido de las manos todo esto. Que esta guerra contra el Yemen, esta destrucción masiva de ese pueblo, que ha vivido, que ha sufrido y que resiste, que pretendía dominar y creyó, este príncipe loco, creyó poder hacerlo fácilmente, se le escapó de las manos. Apenas destronan al otro príncipe heredero y colocan al frente a Mohammed bin Salman, el descuartizador de periodistas, por cierto, Khashoggi, Jamal Khashoggi, descuartizado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, por órdenes de este príncipe loco. Una cosa insólita. Sí. El señor que apenas asumía su titularidad de príncipe heredero, destronando al otro, al hermano del rey muerto, comenzó una cacería de brujas contra su propia familia. Upa. Más de 7.000 príncipes están disputándose ese cargo en Arabia Saudita, puestos de poder en Arabia Saudita, y sobre todo la monarquía. Más de 7.000 príncipes. 7.000 príncipes. Imagínate esa confrontación interna. Y lo primero que hace este príncipe loco, Mohammed bin Salman, es capturar, encarcelar a varios de sus primos y de otros clanes también, incluidos, y extorsionarlos. Creo que ha despertado la rabia, la intriga, y esto se le ha escapado de las manos. Y ahora con este golpe, que no solamente demuestra la incapacidad militar que tiene Arabia Saudita frente a todo ese arsenal que posee, pese a todo el arsenal que posee, dotado por Arabia Saudita, por España, por Estados Unidos, por Israel incluso, protegido por los satélites. Israel. Sí, una monarquía completamente sometida a la geopolítica de Israel en la región, que es en definitiva la que construye la geopolítica o la política exterior hacia el Medio Oriente de Estados Unidos, los lobbies israelíes. Una monarquía sometida a Israel. En realidad Arabia Saudita es esto. El que no entiende el papel de los lobbies no entiende la política exterior de Estados Unidos. Sin duda. Pese a todo esto, maestro Walter, se están despertando, hay una caja de Pandora, que esto abierto, que esta reacción genuina, legítima de la resistencia de Yemen, este golpe genuino de la resistencia al Yemen ha propinado a Arabia Saudita a lo que es la yugular, lo más importante del reino. Un reino que vive del robo de los recursos que son del pueblo árabe, del pueblo del Golfo, que vive de esa opulencia, vaya que grosera, donde exhiben los príncipes sus lujos, mansiones, no solamente en Arabia Saudita, sino en Europa. Grandes mansiones han hecho robando lo que le pertenece a aquel pueblo. Un pueblo, por cierto, 30 millones de árabes. Ese mal llamado Arabia Saudita o Arabia de los Saud. 30 millones de pobres, muchos de ellos, pobres en Arabia Saudita. 30 millones de pobres en Arabia Saudita. Se puede decir así, es casi la población total de Arabia Saudita. Solamente una cúpula, el principado posee el poder y el resto vive en la pobreza, una pobreza ocultada por los grandes medios de comunicación, pero se trata de una monarquía que muestra una opulencia y una arrogancia sin límites. En los medios inclusive no ocultan. De hecho, hacen alarde de toda esa opulencia, de todo ese robo, de todo ese crimen. Estamos viendo una situación decadente dentro de Arabia Saudita, un príncipe que podría perder, un príncipe heredero que podría perderlo todo, que podría perder el trono, que podría ser llevado a prisión, que podría ser derrocado próximamente tras la reacción que esto ha generado. Y por otro lado vemos también, Walter, lo que paradójicamente esto ha generado para los grandes intereses en Estados Unidos y en el mundo, sobre todo los intereses petroleros. Se han disparado ahora los precios del petróleo, producto de que Arabia Saudita
la supuesta infalible Arabia Saudita, ahora ha recortado, se ha visto mermado en su producción a más de la mitad, 5.7 millones de barriles, de 10 a 5.7 millones de barriles diarios. Suben los precios del petróleo. ¿De 10 a? De 10 millones de barriles Sí. a cerca de 5.7, es lo que avisan varios medios internacionales. Barbaridad. Sí. Perdieron la mitad de la producción, mitad de la la han producción. perdido. Lo que va a repercutir sin duda en los precios internacionales del crudo. Esos Pero mercados por otro son lado, hipersensibles. sobre todo. Y ahora se va a ver próximamente lo que esto va a despertar políticamente y sobre todo en razón de estos mercados y de los intereses detrás de todo esto, que se ven beneficiados y otros perjudicados. Beneficiados, quizás la empresa, la famosa industria del shale oil o del fracking en los Estados Unidos, que tras esta subida repentina que van a experimentar los mercados del petróleo, va a elevarse sin duda la posibilidad, puesto que muchos de estos campos necesitan un petróleo o un precio del petróleo de cerca de $80 para ser rentable. Y hoy la producción de Estados Unidos, sí, lo han dicho varios de sus voceros, se ha disparado. Quizás hoy, y quizás no es la palabra, es una realidad, hoy Estados Unidos es el mayor productor del mundo de petróleo. Se estima llegar a más de 12 millones de barriles de petróleo a final de año. 12 millones de barriles de petróleo. Superaría todo. 12 millones de barriles diarios. Barriles diarios, Estados como Unidos. corresponde. Y esto podrá ser posible ahora con este repunte de los precios. Va a apoyar aquellos campos que son muy costosos. Los que antes no eran rentables ahora podrían ser. Sin duda, serán muy rentables. Qué carambola, ¿eh? Pero muchas empresas, muchos medios del medio, valga esto, muchos medios como la Bloomberg, la Agencia Internacional de Energía, me refiero medios que se destinan al análisis del mercado petrolero, han dicho que pese a todo esto no lograrán cubrir ese recorte importantísimo de crudo que hoy se ha vivido tras este golpe, diría fatal para la monarquía saudita por parte de la resistencia del Yemen. El incremento que podría darse en estos campos de esquisto tras la industria del fracking en los Estados Unidos no podrá suplir el mercado internacional y los precios podrían sobrepasar los $100. Ya muchas agencias han hablado sobre esto. Es interesante esto porque si bien estas agencias se ven, beneficiadas, esta industria del fracking se ve beneficiada por este golpe en Arabia Saudita, políticamente la administración Bush no lo será así. Será uno de los primeros perjudicados porque dentro de Estados Unidos los precios del petróleo, los precios de la gasolina, de los combustibles, en estas épocas de frío que se acercan, serán muy importantes, se incrementarán. Claro, estamos en la etapa en que la demanda aumenta, sobre todo por el tema calefacción. Sí, ¿no? Sin duda se elevarán a hay que ver lo que es. Podrían impactar aquí, políticamente. En este paraíso en que vivimos no nos damos cuenta de lo que significa para un proletario en Nueva York que no tiene dinero para pagar la calefacción, levantarse en la mañana, ir al baño, encontrar el water clock congelado y no tener agua en las canillas porque se congeló el agua. Por eso la maravilla de lo que había hecho Chávez, ¿no? Facilitándose a esa gente que no tenía ni siquiera el apoyo de su gobierno, la solidaridad que expresó en su momento. Es así, Walter. 60, otros dicen que más, millones de pobres en los Estados Unidos. ¿Qué les espera? Con el incremento no solamente de la gasolina, porque muchos de ellos no disponen de vehículos, sino del combustible para la calefacción. El combustible para la calefacción es vital. Es vital para los allá en el norte, claro, el venezolano común, en los países del trópico del sur. Nosotros en esta maravilla de clima no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso, de lo importante que representa para estos países del norte el combustible para la calefacción. Y se verá sin duda impactado en lo personal, políticamente, la actual administración, que no va a poder responder como dijo en su Twitter. Solo esperamos que nos diga, decía Donald Trump en uno de esos Twitter famosos, que nos determinar quién fue el culpable para atacarlo con fuerza. ¿Van a atacar a Irán? ¿Van a atacar más a Yemen? Yo creo que esto podría detener la guerra contra Yemen, sin duda, esta demostración de fuerza de esta guerrilla. ¿Van a atacar a Irán? Absolutamente no van a atacar a Irán, porque sería
prácticamente hacer de ese espacio geopolítico un gran polvorín incontrolable. Ya lo decía Davis Petrao, quien fue ese comandante enviado por la anterior administración a dirigir la guerra en Irak, en Siria también, pero sobre todo en Irak. Ya lo decía, Estados Unidos no puede seguir jugando con estos actores, con Irán, con las guerrillas del Hezbollah, chiíes, o con Ansarullah, como venía jugando hasta ahora, y no esperar una respuesta contundente a cambio. Y ya lo han hecho. Yo creo que esto, aunque diplomáticamente no es correcto, dicen muchos, creo que es justo, hay que celebrar esta posición, esta demostración de fuerza que podría detener, podría disuadir al enemigo imperialista y a sus lacayos de la región de llevar esto a extremos peores de lo que ya se están viviendo. Bueno, esto me recuerda una tradición china, ¿no? Te decían, estuve un par de veces allá, dicen, que te toque vivir tiempos interesantes. Vaya, uno nunca sabe si es una bendición o una maldición, pero no hay duda que estamos viviendo tiempos interesantísimos, ¿no? Sin duda. Y los errores los van a tener que pagar. Un tiempo de cambios geopolíticos muy importante, Walter. Que todo sea para bien. Seguro. Agradecidísimo, Bassel, gracias a ti, de tu presencia aquí. Cuando quieras, esta tribuna está a tu orden y nos sentimos muy complacidos de poder seguir dialogando contigo sobre este temas que son vitales para todos nosotros. A la orden siempre, Walter. Muchas gracias. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Disponga usted de las cámaras, señor director.